En esta presentación vamos a ver la diferencia entre voz activa y voz pasiva y qué usos tiene cada una. Observemos las siguientes oraciones. My professor is teaching 3 courses. These 3 courses are taught by the same professor. The Economist is read by many students and professionals. I enjoy reading The Economist. The issue of electoral reform was discussed by the students. ¿Qué oraciones se encuentran en voz activa y cuáles en voz pasiva? En el caso de la oración número 1, la oración número 4, estas se encuentran en voz activa ya que el sujeto realiza la acción. En el caso de My professor is teaching 3 courses. Mi profesor está enseñando 3 cursos. Y la número 4, I enjoy reading The Economist. Disfruto leer El Economista. El sujeto en este caso, I, en la primera persona, realiza la acción. En el caso de la oración 2, de la 3 y de la 5, vemos que el verbo principal, taught, read and discussed, está acompañado por el verbo ser estar. En este caso, el objeto es sobre el cual recae la acción. Yo digo, these 3 courses are taught by the same professor. Estos 3 cursos son enseñados por el mismo profesor. O El Economista es leído por muchos estudiantes y profesionales. O el tema de la reforma electoral fue discutido por los estudiantes. Hago énfasis en el objeto de la oración. En este caso, el tema de la reforma electoral o El Economista o los 3 cursos. Entonces, la voz pasiva, ¿para qué se emplea? En primer lugar, para no mencionar el sujeto de la acción, de algún modo para dejarlo indefinido y destacar el objeto de la acción. O bien para trasladar el énfasis del sujeto al objeto de la acción y omitir al actor de la acción. De esta manera, el discurso resulta impersonal, un tanto objetivo. En español nosotros utilizamos con mayor frecuencia la partícula se más el verbo principal. ¿Sí? Por ejemplo, se venden periódicos, se venden hamburguesas. No decimos quién las vende, pero qué es lo que se vende. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? Cuando el sujeto realiza la acción, el verbo está en voz activa. Por ejemplo, insects spoil the crop. Yo estoy diciendo allí que los insectos arruinan la cosecha. Los insectos están realizando la acción. Spoil está en voz activa. Cuando el sujeto recibe la acción del verbo, está en voz pasiva. Por ejemplo, the children were enslaved by international companies. En este caso, el objeto de esa oración, que son los niños, son los que reciben la acción. Entonces allí la oración está en voz pasiva. Y noten también la utilización del verbo ser o estar en el tiempo que se utiliza la oración. Por ejemplo, los niños fueron esclavizados por compañías internacionales. En este caso, were enslaved está en voz pasiva porque en este caso los niños son los que reciben la acción. 2 oraciones para que ustedes comparen la diferencia entre voz activa y voz pasiva. El verbo climbed en la segunda oración está acompañado por el was que acompaña al participio. En el primer caso, the explorers climbed the tallest mountain in the range. Los exploradores, que son los sujetos de la acción, realizan la acción de escalar. Los exploradores escalaron la montaña más alta. Pero en el caso de la voz pasiva, yo pongo énfasis en el objeto, es decir, en la montaña, no en el explorador. Y entonces la oración se transforma de esta manera. La montaña más alta fue escalada por los exploradores. Lo mismo con el siguiente ejemplo. This great scholar compiled the largest collection of Shakespeare's sources, donde el énfasis está dado en el gran erudito y no en la obra de Shakespeare. Mientras que en la voz pasiva doy más énfasis
a la colección más grande de Shakespeare, y digo, the largest collection of Shakespeare's sources was compiled by this scholar. En este caso, el énfasis está dado en el objeto, que es la colección de Shakespeare, y en segundo plano está el erudito. Entonces, la voz pasiva se utiliza para describir procesos, para emplear lenguaje técnico científico, para enfatizar el receptor, es decir, quién o qué sufre la acción y no el actor, es decir, quién o qué realiza la acción. Cuando se menciona el actor de la acción, complemento agente, va precedido de la preposición by. Por ejemplo, Hamlet was written by Shakespeare. La traducción es Hamlet fue escrito por Shakespeare. Generalmente la preposición by y el agente se omiten en las oraciones pasivas. En estos casos, como por ejemplo cuando se desconoce el agente, por ejemplo, the fax was sent yesterday, el fax fue enviado ayer, pero no sé quién lo envió, o el agente no tiene importancia, the company was founded in 1998, es decir, la compañía fue fundada o se fundó en el 98, pero no doy datos sobre quién la fundó, o se sobreentiende quién es el agente. The company was fined $2,000, la compañía fue multada con $2,000, y se entiende que un ente que realiza multas es quien realizó la acción. O cuando la voz pasiva se asocia con un estilo impersonal. Customers are requested to refrain from smoking. Por ejemplo, en alguna regla, en algún reglamento, podemos decir, bueno, a los clientes se les pide no fumar. Entonces, la voz pasiva se forma con el verbo to be, que es el verbo ser o estar, como auxiliar, más el pasado participio del verbo principal, es decir, la forma ed de los verbos regulares, o la forma de la tercera columna en la conjugación de los verbos irregulares. Si ustedes en el material de referencia y consulta tienen una lista de verbos irregulares, la tercera pertenece al participio y es ese verbo el que vamos a utilizar cuando armamos una oración en voz pasiva. Entonces, la voz pasiva se forma con el auxiliar to be más el pasado participio del verbo principal. Entonces, el tiempo verbal del verbo to be cambia para dar los diferentes tiempos en la voz pasiva. En el mismo recurso van a encontrar la lista de diferentes maneras de utilizar la voz pasiva en los distintos tiempos.